Muy bien, muy buenas noches. Ah, vamos a ver, permítame, estoy cambiando el nombre para que no aparezca con el nombre de mi esposo. Es que les comento mi cuenta de Zoom, no sé qué pasó, que no está dando, entonces mi esposo me está ayudando. Muy bien, a ver, antes de seguir, hay alguien que se incorporó, la profesora Sonia Mendoza, no estaba cuando llamé lista, entonces la voy a agregar, ¿ya? Sí estaba la profesora Sonia Menacho. Sonia Mendoza. Mm, Sonia Mendoza. Después están los míos. Ya. Muy bien. Cintia Lanza. También. Muy bien. Entonces, muchas gracias, profesor José Luis, nuevamente por el aporte de la normativa, que sí es importante, ¿no? Considerarla y también que se aplique va a ser fundamental, pero esa aplicación pasa también, como les decía, por una información, por una sensibilización, por un trabajo interdisciplinario, ¿no? Eh, Les reitero, si esos papás no han superado un proceso de duelo, tal vez tienen como expectativa que su hijo salga bachiller como sus otros hijos, ¿no? Con una discapacidad grave o profunda, y bueno, no va a ser posible, ¿no? O va a salir, pero por la pena que se le vaya a tener a ese estudiante, y la pena, la lástima, es algo bueno, pues no va a aportar para que esa persona sea independiente, ¿no? Que eso es lo que se busca. Además que la currícula es muy diferente en un centro de educación especial, ¿no? Y en una escuela regular. Entonces, realmente a estas personas se les tiene que dar, eh, permítame un momentito, estoy guardando la primera, se les tiene que dar eh, eh, elementos necesarios para que puedan ser independientes, ¿no? Cuanto más grave la discapacidad intelectual, mayor nivel de dependencia va a tener, y eso precisamente también tenemos que trabajar con los papás. El año pasado que fuimos al Centro de Educación Especial acá en Sucre, el psicopedagógico, y lo mismo en el Centro de Educación Especial Síndrome de Down, ¿no? La demanda de los padres era que se pueda trabajar con los papás precisamente estos procesos de duelo, cómo afrontan ellos el estrés, ¿no? Porque tenemos a esta población, a estos estudiantes, muchos de ellos con problemas de comportamiento, por ejemplo, ¿no? Que, que hasta pueden llegar a tener conductas agresivas con sus hermanos, con sus mismos padres. Entonces, ¿cómo afrontan estos papás? Y a ellos sumamos la, muchas veces esa separación entre padres, ¿no? Y que se hace solo cargo la madre. Entonces es toda una dinámica familiar, es una problemática social que la tenemos que analizar desde diferentes eh, puntos de vista para poder apoyar también a los papás, ¿no? De la mejor manera. Para terminar y darle la palabra a la profesora Silvia y tal vez al profesor José Luis para cerrar, eh, en el Centro de Educación Especial que les comentaba surgió una pregunta. Eh, ¿Pueden salir bachilleres los estudiantes con discapacidad intelectual moderada y grave? ¿No? Entonces, ¿qué nos decían estos maestros que están trabajando más de 15 años? ¿No? Y esto lo corroboró también una neuropediatra muy reconocida acá en Sucre, la doctora Moreno. Por lo general no llegan ellos a salir de bachilleres, ¿no? Uno, porque están en un centro de educación especial.
Y en caso de que hubiera alguno que está con discapacidad grave o profunda en un centro regular, no van a lograr, ¿no? No van a lograr. Sí, en casos excepcionales, con mucho apoyo, incluso repitiendo algunos cursos, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual leve que está en una unidad educativa del subsistema regular, puede, pero es muy excepcional, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Poco a poco con la normativa también se tienen que ir generando esas políticas, ¿no? Y en los centros de educación especial, por ejemplo, los maestros no tienen pues 40 alumnos en el aula, ¿no es cierto? Precisamente porque se reconoce el trabajo que requiere el atender a una persona con discapacidad, porque hay también estudiantes con discapacidad leve y más, ¿no? Moderada, profunda, etcétera. Incluso tenemos estudiantes con discapacidad intelectual profunda que ya están internados incluso, ¿no? Ni siquiera asisten a un centro de educación especial. Entonces, definitivamente el mobiliario, ¿no? Me refiero a las mesas, a las sillas, la distribución de los muebles, es muy diferente en un centro de educación especial, ¿no? Por las características de, de estos estudiantes. Muchas gracias, profesor José Luis. Le escucharemos a la profesora Silvia y nuevamente si usted, profesor José Luis, quiere participar para cerrar, estaríamos pasando a otro punto. Profesora Silvia levantaba su manito. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Va a disculpar que la moleste. Sí, justamente quería una orientación, ¿no? Puesto que mi persona no trabaja con estudiantes con discapacidad intelectual, pero gracias a Dios he podido identificar un estudiante con discapacidad intelectual que está en educación secundaria. Ella está en tercero de secundaria, tiene 15 años. Y bueno, yo todo el anterior módulo he trabajado con este estudiante en el área de matemáticas. Entonces, para mí es un poco dificultoso elaborar el material, ya que son temas muy complejos en secundaria, licenciada. Por decirle, introducción al álgebra. Estábamos con los términos, con identificación de variables. El material que se ha utilizado para este tema ha sido lo que son evaluaciones con, que es agrupación de términos semejantes y en el cual la estudiante ha identificado, por decirle, los términos que tiene la variable A con rojo, con los que tienen variable B con verde, los que tienen C con azul, o igual de otra forma, indicándole que coloque todos los que tienen A de forma horizontal, todos los que tienen B de forma vertical. Entonces, es demasiado complejo, licenciada, y a la vez indicarle que estamos entrando a lo que son fracciones. He tratado de adaptar materiales lo más fáciles y comprensibles posibles, pero realmente a mí me está frustrando esta situación porque ya se viene lo que es geometría descriptiva y no sé cómo vamos a realizar este trabajo con el profesor. Es nuestra angustia con el profesor porque él también se siente agobiado, porque también tenemos la directora de la unidad educativa inclusiva ha ingresado el anterior miércoles y le ha pedido estos materiales, ¿no? Y entonces mm, es frustrante, licenciada. Y como dice el licenciado José Luis, el estudiante pues presenta una discapacidad moderada. Y creo que lamentablemente en nuestra realidad, Licen, creo que más le tienen miedo a lo que es este proceso que les van a realizar a las directoras al momento de inscripción. Ahora la estudiante ha sido nuevamente inscrita, pese a que ya ha reprobado el año, es repitente. Su mamá se niega realmente a, a que pueda
transitar a una unidad educativa especial. No quiere su mamá. Entonces, no sabemos cómo vamos a realizar o afrontar este problema, licenciada, y si tal vez me puede orientar a qué tipo de actividades puedo realizar con este estudiante que está en secundaria. Solo eso, licenciada, gracias. No se escucha, Lisa, está silenciada. Muchas gracias. Gracias, profesora Silvia, por hacerme notar. Mire, tercero de secundaria, ¿no? Discapacidad intelectual moderada. Realmente matemáticas como ciencia formal, pues requiere un nivel de abstracción muy grande, ¿no? Entonces, usted ya está experimentando ansiedad, ¿no? Y frustración precisamente porque esto que ha tratado de explicarle, ¿no? De poder avanzar, es, me imagino, más sencillo a lo que viene después. Entonces, ¿cómo correr si no se está pudiendo caminar? Y ahí viene, y le agradezco mucho por comentar esta experiencia, más allá de los recursos y las estrategias, viene ahí la dinámica familiar, ¿no? Es una decisión, en este caso de la mamá o tal vez respaldada por la familia, generando expectativas, la misma familia y posiblemente en la estudiante, expectativas que no se van a poder lograr, ¿no? Entonces, primero como recomendación como maestra, es importante que usted pueda documentar, pueda documentar todo el trabajo que está haciendo con esta alumna, ¿no? Tal vez las adaptaciones que está haciendo, si llama entrevista con la mamá. ¿Por qué adaptar? Porque les reitero, hay papás que por ese proceso de duelo no resuelto no hay una aceptación, ¿no? Y por la dinámica familiar misma, hasta pueden realizar una denuncia, ¿no? Entonces es importante que como maestros ustedes tengan el respaldo de todo el trabajo que hacen y además consideren que en la condición de este estudiante, ¿no? Él está ahí porque la pusieron, ¿no? Como una ficha de ajedrez, eh, pero ella no tendría que ser responsable de las malas decisiones, ¿no? De, primeramente, la familia y dos, las personas que la inscribieron, ¿no? Porque también es una responsabilidad, no sé si empezó ahí o en otra unidad, pero ahí empezó todo, ¿no? Entonces, ese tránsito posiblemente no se vaya a dar. Y mire, es un año más que esa estudiante va a perder. Ella, si estuviera en un centro de educación especial, posiblemente ya hubiera pasado el primer nivel de habilidades, ¿no? De la vida diaria, para la vida diaria, porque hay, pues, reitero, una currícula específica y en lugar de irle haciendo pasar. Entonces, eso, profesora Silvia, primero es importante que usted eh, siga trabajando en adaptaciones, en adecuaciones, documente y emocionalmente también se cuide, ¿no? Porque eh, cuando uno tiene algún problema o alguna situación que genera conflicto, no la estudiante, de hecho, no es ella, es el hecho de que esté en un lugar que no debería estar, ¿no? Y a veces a eso se suma la actitud también de los papás. Entonces es importante que usted siempre cuide su salud mental, ¿no? Y ya con relación al avance como tal, a las estrategias que usted podría eh, ir probando, porque es así, lo que funciona con un estudiante puede no funcionar con otro, es trabajar con imágenes, ¿no?
es importante, usted ya está trabajando con colores, es, es, es una estrategia muy buena el usar con colores, perdón, trabajar con colores, pero también se nos recomienda el uso de gráficos, ¿no? Como mapas mentales, como esquemas, mapas conceptuales, pero incluso antes de trabajar con estos graficadores, ¿no? Que incluso ahora hay IAs y podemos usar inteligencia artificial o programas gratuitos, trabajar por empezar con lo concreto, pero realmente en el nivel de tercero de secundaria ya bien complejo, ¿no? Explicar algo abstracto a partir de algo concreto, pero eh, tendría que hablar también con el director para que si ella no comprende el tema 2, ¿no? Y sus compañeros ya están en el tema 3, que usted pueda todavía dedicar tiempo al tema 2, ¿no? Entonces, hay adaptaciones curriculares que tienen que ver con el acceso al currículum, pero ya las adaptaciones curriculares propiamente dichas. Entonces, esas adaptaciones propiamente dichas tienen que ver con el contenido, por ejemplo, ¿no? O sea, en lugar de usted avanzar, por ejemplo, 5 temas que está planificado para el trimestre, con ese estudiante que pueda avanzar solo 2, digamos, ¿no? Y la evaluación también que sea solo de esas 2. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Porque ¿para qué va a avanzar ella al ritmo de sus compañeros si no va a entender? No va a haber un aprendizaje significativo, ¿no? Que nos dice a usted que va a relacionar los conocimientos previos con los nuevos. Entonces, más allá de las estrategias, eso también podría coordinar con el director, ¿no? Porque así como usted está entrando en un estado de frustración, de miedo, etcétera, lo mismo de seguro va a pasar con la alumna, ¿no? Ella debe estar viendo a sus compañeros que han pasado, pero ella, tal vez a pesar de su esfuerzo, o tal vez solo va porque su mamá quiere que vaya, a pesar de ello, ella no está comprendiendo, no está comprendiendo. Entonces, habría que hacer una revisión también de qué adaptaciones, qué adecuaciones se van a realizar, ¿no? En el caso que usted cuenta, por el tipo de discapacidad, valdría la pena, ¿no? Revisar el caso y hacer una adaptación a nivel de contenido y por lo tanto de objetivos y de evaluación, ¿no? Eso. Y en estrategias, aquí ya su creatividad y usted también va a ser importante, el poder usar elementos concretos, ¿no? Para fracciones, por ejemplo, como les ponía de ejemplo, para fracciones, el hecho de usar, por ejemplo, primero plastilina, yo sé que es muy básico, ¿no? O hacer divisiones de ciertos objetos y a partir de eso explicar. Yo sé que para secundaria es mucho más complejo, ¿no? Porque desde primaria ven fracciones, pero partir de este aspecto tan básico, tan concreto como el usar plastilina para luego ir complejizando. Algo que he visto también que ayuda mucho a estos estudiantes, pero eso dependiendo también del caso, es el uso de recursos digitales, ¿no? El que pueda ver algún video, por ejemplo. El hecho de que vea un video didáctico con imágenes, con música, con una explicación eh, corta, ¿no? Por su nivel de comprensión también, una explicación corta, muy amigable, también puede ayudar a reforzar lo que usted está trabajando en el aula, ¿no? Entonces, esa es otra opción, que pueda buscar usted algún video específico de su tema o incluso usted pueda grabar algún video, ¿no? Para que una persona con discapacidad intelectual leve, moderada y cualquier nivel, pero cuanto más afectado está el nivel de funcionalidad, a diferencia de un estudiante que no tiene discapacidad intelectual, requiere que
revisar ese contenido más veces, ¿no? Necesita que haya repetición, ¿no? Por eso el ritmo también es más lento de aprendizaje. Entonces, imagínese usted atendiendo a sus estudiantes sin discapacidad y a su estudiante y que solo se enfoque en ese estudiante, no, esa no es la idea. Entonces, puede explicarle de manera personal y ya luego coordinar con la mamá para que si puede use una tablet o el celular para que pueda ver ese recurso digital más de una vez, ¿no? Esa puede ser también otra estrategia. Muy bien. Gracias. Profesor, no, a usted, profesora Silvia, por contar su experiencia. Profesor José Luis, tiene su Sí, cámara. licenciada, eh, Adelante, por favor. una experiencia también que he tenido en mi unidad educativa donde trabajo es este problema de estudiantes con discapacidad intelectual leve incluidos en el nivel secundario. Y hay muchos estudiantes que están incluidos, ¿no? En primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y pasa que en el nivel secundario no debería haber casos de discapacidad intelectual, ni leve, mucho peor si es moderado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero nuestra normativa y el sistema dice que sí, los leves pueden estar, pero están atravesando muchas dificultades, ¿no? Porque el perfil de entrada y salida en el nivel secundario necesita pues más, es más abstracto, es de más complejidad. Y hay que recordar que estos estudiantes tienen pues una discapacidad neuronal a nivel cerebral, hay algo que está fallando. Entonces no van a llegar a ese perfil. Entonces para la maestra de secundaria, lo que sí hay que exigir es el diagnóstico, que sí o sí tengan. ¿Para qué? Para que mediante ese diagnóstico puedan hacer la transitabilidad a educación especial. Muchos estudiantes en mi unidad educativa donde yo trabajo, hemos hecho que hemos pedido el diagnóstico y han hecho la transitabilidad a educación especial. Hay veces, por hacer un bien que estén en regular, los estamos haciendo mal porque sufren muchos estudiantes con discapacidad leve, ¿no? Sufren el bullying, el no poder, se frustran, pierden el ánimo porque ya no quieren aprender y todo lo demás. Es más por la exigencia del padre de familia, la mamá que no acepta porque sigue en esa etapa de duelo y no quiere no quieren que vaya al centro de educación especial. Pero la dificultad va a recaer ahí en los maestros y maestras, en este caso del nivel secundario porque son muchos maestros de especialidad, ¿no? Matemáticas, química, física y demás. Entonces ahí va a estar la dificultad y hay veces no deberían frustrarse, sino que tendrían que hacer un perfil del estudiante. Y si no está con el perfil del año de escolaridad, pues retroceder. Y si tienen que retroceder, está en secundaria, en un tercero de secundaria, y si tienen que recorrer al primero de secundaria, o tal vez a sexto o quinto de primaria, tendrían que recorrer, porque de eso hablan las adaptaciones curriculares. Y, y por eso nosotros decimos que no debería haber casos de estudiantes con discapacidad leve en el nivel secundario. Muchos de aquellos han hecho la transitabilidad a educación especial, pero hay que hablar, hay que dialogar con los papás, comisión técnica pedagógica, maestros y padres de familia para que puedan hacer el diagnóstico. Va a ser importante porque si no hay diagnóstico no van a poder hacer la transitabilidad, maestra. Y luego, si es que hay muchas mamás, papás que se niegan a hacer el diagnóstico, pues y si es una discapacidad leve o si es que es dificultad en el aprendizaje y es secundaria, lo que hay que trabajar es ATPs, atención técnica pedagógica, y hay que pedir urgentemente el apoyo de educación especial, ¿no? Apóyense también porque dentro de educación especial exigen ellos para que ese estudiante tenga o pueda ir a hacer el diagnóstico psicopedagógico integral. Entonces, eso sería tal vez a la maestra de secundaria que pida de manera urgente porque debe ser un caso recurrente que se haga nomás el diagnóstico, para que de ahí
Depende del diagnóstico, se puede hacer la transitabilidad a educación especial. La verdad es un tema que hay muchos estudiantes que están en secundaria y son discapacidad leve, pero no llegan al nivel y perfil que se exige en el nivel de secundaria. Y más aún, pues van sufriendo muchas cosas estos estudiantes con discapacidad intelectual leve. Entonces, eso yo les recomendaría, ¿no? Con la comisión técnica, hacer actas, pedir y exigir siempre esto del diagnóstico para que ese estudiante pase a educación especial. Esa sería desde mi experiencia, licenciada. Muchas gracias, profesor José Luis, por aportar también, ¿no?, alternativas para la profesora Silvia. Es muy enriquecedor, ¿no?, el poderlo escuchar desde su experiencia y ya ver también alternativas de solución, ¿no?, que respondan al sistema educativo que tenemos. Y bueno, como usted dice, ¿no?, no es lo ideal, pero tenemos, esa es la realidad de estudiantes en secundaria. Incluso yo he tenido una estudiante en universidad, obviamente no les voy a decir por ética en qué universidad, pero miren, ya estamos hablando de educación superior, ¿no? Y cuando hablé yo con la mamá y le dije, no he visto la posibilidad de inscribirla a un técnico, por ejemplo, un técnico medio, un técnico superior, ¿no? Porque era muy habilosa, o bueno, es, ¿no? Muy habilosa para hacer masitas, etcétera, ¿no? Y le decía, por ejemplo, hay Sol en Casa, en Sucre, donde hacen pizza, dan cursos, pero la mamá me decía, no, estoy hablando de una joven con discapacidad intelectual leve. Y ella me decía, no, su sueño es ser psicóloga, ¿no? Su sueño es ser psicóloga. Yo no voy a defraudarle, yo la voy a apoyar. Pero bueno, miren, ese estudiante ha reprobado una y otra y otra y otra asignatura y ella seguía en segundo semestre y sus compañeros ya titulándose, ¿no? Entonces, y no les estoy hablando de una mamá que no tenía formación académica, no era una mamá con formación académica, era profesional, tenía recursos económicos, es decir, le podía haber solventado un estudio a nivel técnico, pero no. Parte de ese proceso de duelo no resuelto, ¿no? El apoyar a su hija, pero en algo que no era una decisión, ¿no? Una decisión correcta. Han perdido dinero, no han perdido tiempo y bueno, lo que se requiere en esta población es que puedan llegar a ser lo más independientes posible, ¿no? Obviamente cuando ya es grave, el nivel de dependencia va a ser toda su vida, ¿no? Pero a veces por esta falta de aceptación es que se va perdiendo, ¿no? Yo sé que es duro lo que les digo, pero se va perdiendo tiempo, dinero, y los papás se hacen más adultos, en este caso los jóvenes también, o los niños van cumpliendo más años, pero no están avanzando, ¿no? Y en un centro de educación especial podrían avanzar. Entonces, a partir de la intervención del profesor José Luis, profesora Silvia, ¿no? La comisión pedagógica deben tener una comisión. También sería importante considerar el caso, ¿no? A partir de los antecedentes, si no se tiene un informe, ¿no? Realizar la solicitud también, ¿no? Una solicitud formal de informe, siempre explicando cuáles son los motivos y cuál es el fin, ¿no? El fin último es el bienestar, en este caso, del estudiante. Y ahí también va a ser muy importante la voluntad de las autoridades, ¿no? Desde el director, eh, la junta, eso también yo he visto a veces la junta de padres,
O sea, sin tener conocimiento, sin tener formación, a veces apoya ciertas situaciones, ¿no? Que no son de las más pertinentes. Y en resumen, el maestro está en contra de todo un sistema, en contra de un muro, y bueno, hace lo que puede, pone su esfuerzo, pero no es lo ideal, ¿no? O sea, para seguir esos mecanismos tiene que haber un respaldo al maestro. No puede el maestro hacer solo la solicitud de informe, hacer la sugerencia de apoyo psicológico, eh, recomendar la transitabilidad. No, tiene que Leide. haber un respaldo, ¿no? Sí, adelante, por favor. Yo no sé quién quería hablar, ¿no? Tal vez el micrófono se prendió. Muy bien, entonces muchas gracias, profesor José Luis. Mil gracias y profesora Silvia también, ¿no? Y bueno, de esta alumnita para terminar, ella abandonó la carrera, ¿no? Abandonó la carrera y, y bueno, tenemos a partir de eso que trabajar mucho, ¿no? En políticas, en información, en sensibilización y bueno, todo esto que se vaya desarrollando para que ustedes como maestros no solamente tengan conocimientos, ¿no? Sino estén preparados para afrontar estas situaciones, pero a partir también de toda la comunidad y las autoridades, ¿no? Ahora con las redes sociales, lamentablemente a veces filman a los maestros, graban y sin ningún reparo, ¿no? Lo suben a una red social y a veces ese maestro con tanta vocación también ve afectado su prestigio, ¿no? Porque a veces no se conoce esa realidad de aula, ¿no? Entonces, muy bien, les agradezco mucho por la participación. Miren, hemos hablado es muy interesante, muy interesante. Y sobre todo su experiencia, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere participar, hacer alguna pregunta? Tal vez tienen alguna duda de las prácticas. Que en esta unidad uno, las dos tareas y el foro son bastante sencillos, ¿no? Si revisan su texto académico, en la unidad 2, 3 y 4 ya va a ser un trabajo mucho más fuerte. Váyanlo revisando, si es que pueden ir adelantando, también va a ser importante, porque esta unidad 1 es introductoria, es mucho más sencillita, ¿no? De todas maneras, les recuerdo que si tuvieran alguna duda, tienen mi número de WhatsApp y me mandan mensajitos. Cualquier duda que tengan, estoy también a su predisposición, ¿no? Muy bien. ¿Alguien? A ver, veré antes de darles la palabra si es que hubiera alguien que no estaba en lista. Brandon, Carla Achillo, también ya estaba. Elsa, Noelia, profesora Noelia, sí, también está lista. Silvia Cerrudo. Silvia, profesora Silvia, le pongo presente entonces, ¿ya? Silvia Cerrudo, Sonia Menacho, ya está, las dos Sonia, sí, perfecto. Muy bien. Ya están, les recuerdo que no es obligatorio, pero qué lindo espacio para poder compartir experiencias también y aclarar algunas dudas, ¿no? Entonces, ya están todos en lista, no se preocupen. Entonces, eh, si no, si no hubiera otra duda, también es importante, quería recomendarles, porque hemos pasado rápido esto, es que puedan revisar, perdón, al final de la unidad, en el texto académico, ¿no? Se les van presentando uso de tecnologías para la inclusión. Entonces, por ejemplo, hace referencia al Picto Traductor, que es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación. Entonces, ustedes van a encontrar pictotraductores gratuitos, ¿no? Ahorita vamos a ver uno. Es bastante sencillito ingresar, pero en la unidad 2 ya vamos a ver los de Arasac, por ejemplo, que es una
una página que tiene una base de datos muy interesante, ¿no? Entonces, en el texto académico, en la unidad 1, solo hacen referencia, ¿no? No describen a detalle, porque les reitero, en las siguientes unidades ya se va a ver a detalle, ¿no? Estos recursos que de hecho llaman mucho la atención a esta población con discapacidad intelectual. Les ayuda mucho, les reitero, en esa repetición, ¿no? Y además en el uso de sonidos, de imágenes, y bueno, actualmente, ¿no? Muchos tienen acceso, ¿no? A partir de la pandemia por COVID-19, hemos roto muchas barreras, ¿no? Entonces, yo sé que hay unidades educativas, por ejemplo, en el área dispersa, que no van a tener, por ejemplo, la posibilidad de que el estudiante tenga su tablet o su celular. Entonces, de ahí es que el maestro puede realizar un proyecto, ¿no? Para poder ir cubriendo esas necesidades y se pueda beneficiar este estudiante, ¿no? Con ese recurso, obviamente con colaboración de la familia, de la comunidad, y en algunos casos sí los papás también van a poder apoyar, ¿no? Entonces, por favor, vayan revisando, ¿no? Estos PictoTEA, que si bien el TEA es el trastorno del espectro autista, ¿no? También para las personas con discapacidad intelectual se utilizan mucho los pictogramas, ¿no? Entonces, es un recurso muy útil, y no solo para esta población, ¿no? Sino en general. Luego tienen Khan Academic Kit, ¿no? Es de lectura y escritura de matemáticas, ya es, pero más a nivel primario, ¿no? Ya coincido con el profesor José Luis, ¿no? El nivel secundario ya involucra un nivel de exigencia muchísimo mayor. Este recurso, por ejemplo, el que está en la parte inferior de la diapositiva, no es pues para secundaria, ¿no? Lo mismo que José Aprende, que son videos cortitos gratuitos, ¿no? Que lo mismo, es más para, por ejemplo, habilidades de la vida diaria para lograr la independencia. Y si ya vemos contenido de matemáticas, por ejemplo, pero es lo más básico, ¿no? Entonces ustedes ponen en YouTube José Aprende y ahí van a encontrar videos educativos gratuitos de 1 minuto, 1 minuto y medio. Vayan explorando, por favor. Tenemos también la agenda de pictogramas, que lo vamos a ver en la unidad 2. Todo lo que es pictogramas lo vamos a ver más en la unidad 2, ¿no? Está dedicado exclusivamente a los SAC, a los sistemas alternativos, a los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Y tenemos Opuestolandia, ¿no? Que es un jueguito que se puede instalar en el celular. Y yo lo he intentado, pero no he podido. Mi esposo me decía que me dijiste que es antiguo. Sí, es un poco antiguo para versiones anteriores al Android 10. Ya. Dice que es un juego antiguo para versiones anteriores al Android 10, ¿no? Entonces, se nos plantea en el texto académico, habría que explorar con más detalle alguna versión más actualizada, ¿no? Pero es un juego interesante que plantea, pero por lo menos yo no lo he podido descargar, ¿no? Les quería hacer la demostración. Permítame, enseguida se va a cortar. Nos vamos a dar, a ver si estamos. Nos vamos a dar 7 minutitos de descanso para que vayan a estirar sus piernas, a tomar agüita, algo caliente.